Hola, y gracias por escuchar esta actualización del COVID-19 en junio, comenzando en el verano del 2022. Ahora que volvemos a nuestro verano normal en Santa Bárbara, es un buen momento para poder revisar este virus. Y hay ciertas preguntas de qué es lo que va a pasar adelante de nosotros y hay cosas que cubrir. Y en Santa Bárbara y Cottage Health estamos navegando el viaje muy bien, pero es importante recordar que ignorar este virus no va a funcionar. Lo que ha funcionado es información, educación y comunicación. Por lo tanto, le traemos otra actualización corta del COVID-19. Hay tres preguntas importantes. Queremos hablar si el COVID-19 está todavía aquí, el COVID-19 es todavía un problema y también ¿qué debemos saber sobre COVID-19 este verano? Bueno, como mencioné, hay buenas noticias y las cosas son diferentes ahora de lo que eran hace 2 años. La variante Omicron ha golpeado fuerte y en diciembre y enero y febrero de este año fue diferente que cualquier otra variante que habíamos tenido antes. Cuando llegó el Omicron y se abrió un nuevo capítulo. La variante Omicron es muy infecciosa y afectó a las comunidades y los miembros, pasó por Sudáfrica como un incendio y rápidamente lo que vimos que pasó, que cada uno que iba a agarrarlo, se agarró el Omicron. Y, y ahora la información de Omicron ahora que tenemos, hemos aprendido mucho cómo ha cambiado y nos ayuda a prepararnos para el futuro y lo que vamos a ver, especialmente el verano. No solamente de que quizás tenemos buenas noticias, estamos viendo que es menos cantidad de enfermedad y la mayoría de las personas en el hospital que tienen COVID están ahí por otras razones y también tienen el COVID. Bueno, conocemos muchas personas que han tenido el COVID recientemente o durante los últimos meses y vemos de que no se sienten bien, pero se recuperan rápidamente y vuelven de regreso a sus vidas. Por supuesto, y hay para personas que todavía hay algunas que tienen pulmonía y otras que tienen complicaciones serias. Pero que está pasando menos y menos frecuentemente durante este resurgimiento. Y lo que significa, con respecto a la salud pública y las pólizas, significa que la amenaza del resurgimiento del COVID grave ha sido reducido. Y como usted recuerda, esa preocupación era lo que realmente hacía de que tuvimos muchas medidas drásticas en el 2020 y 2021. Hay, por supuesto, otras cosas que mencionar y quiero ser clara sobre estas cosas que quiero mencionar. Es lo infeccioso que estas variantes son y estos periodos y también entender cómo este virus se está cambiando para poder evitar la inmunidad que tenemos con respecto y agarrarte las infecciones y también evitar a las personas que tienen la vacuna ya. Bueno, el COVID ha cambiado ese virus, el COVID-19. Y hay que recordar esto mirando los gráficos de los últimos 2 años, cuando escuchamos de hospitalizaciones, promedios y también cuando vemos el verano que va a pasar este verano. Y yo sentimos el deseo de decir, bueno, hay que olvidarse del COVID, pero ese enfoque nos deja vulnerables. O sea, no quiero que se equivoquen con lo que estoy diciendo. Ojalá pudiera yo desear que se vaya, pero lo que vemos es de que el virus está pasando a ser como una especie de el coronavirus, uno de los más que los que hay, y que va a tener un resurgimiento 2 veces por año y con algunas complicaciones serias quizá en algunos meses en el futuro. Pero hasta estos momentos es importante que no enterremos la cabeza en la arena y estar seguros de que estamos protegidos con la destrucción que podía traer en los próximos 2 meses, por ejemplo. Bueno, especificando buenas maneras de cómo ha cambiado el virus. Sabemos de anécdotas personales y los informes médicos y hay estudios que existen de que las variantes parecen que causan menos enfermedades menos severas.
Y la mayoría de las personas en los hospitales que tienen COVID están aquí, como he mencionado, por otras razones. Y como sabemos, la gente todavía puede enfermarse con pulmonía y otras complicaciones serias, pero la información que tenemos de estos resurgimientos alrededor del mundo muestran de que pasa menos y menos frecuentemente que los resurgimientos de los par de años. Pero una proporción menor de los pacientes están allí porque tienen COVID-19 serio, pero el hecho es de que esa cifra, esa proporción es cada vez menor y menor con los resurgimientos, y eso reduce el temor de que un resurgimiento va a devastar la estructura médica. Y eso son buenas noticias, por supuesto, para la gente como pacientes, pero también para los administradores y los cuidadores de salud, para así nos podemos cuidar a la gente de la comunidad. Y otras buenas noticias es que el COVID a largo plazo está cambiando con la nueva variante. Recuerden que además del impacto inmediato que una persona, un resurgimiento puede tener y afectar a los hospitales, también teníamos que hacer pausa de las cirugías y parar todo un piso para cuidar a los pacientes y a veces varios pisos del hospital para cuidar a los pacientes. Y otras decisiones difíciles, porque la amenaza del COVID a largo plazo ahora ha cambiado a lo que estamos considerando el impacto de la infraestructura de largo plazo, y cuando dejamos de ver muchas enfermedades severas, menos, muchos todavía estamos preocupados de cuánto sufrimiento y cuánto costó el sistema. Podemos ver las olas o el resurgimiento de Omicron cuando pasan por las comunidades y continúan causar una gran cantidad de esas personas que desarrollan lo que se llaman complicaciones a largo plazo o COVID a largo plazo. Y algunas información que en los últimos 2 meses que el CDC ha puesto y que mira a los casos del 2021 en Estados Unidos. Y el riesgo en esa información dice que el riesgo es 1 cada 5 puede desarrollar a largo plazo. En otras palabras, si 90% de una ciudad agarra una nueva infección o una nueva variante con su resurgimiento, se anticipaba que tanto como 1 de cada 5 de esas personas potencialmente podía sufrir COVID a largo plazo. Y ahora la amenaza es diferente de que tener que cerrar un hospital, tener que pausar cirugías. Pero la amenaza es la salud a largo plazo para personas y para la comunidad. Y preocupa cuando sucede que el bienestar para una persona que tiene COVID a largo plazo y para la fuerza laboral, cuando uno trata de recuperarse económicamente en varios sectores, incluyendo la parte de la salud. Bueno, el Omicron es diferente. Por estas últimas semanas tenemos noticias muy importantes del Reino Unido, que eso de 1 en cada 5 de largo plazo es información de Estados Unidos antes de las subvariantes de Estados Unidos. Pero ahora tenemos una publicación en el Lancet de la semana pasada que mira el riesgo de COVID a largo plazo y lo que tiene el resurgimiento de Omicron, y el riesgo parece ser mucho menor. Es quizás de 1 cada 20 personas que sufre de la infección de Omicron, o quizás 1 cada 25 que puede tener a largo plazo. Y cualquier persona, solamente una persona, una complicación que tenga a largo plazo no es bueno. Pero el hecho de que sea 25, 1 en 25 es bueno, y que la variante parece ser que es mucho menor de las otras variantes. Entonces, consideremos cuáles son las noticias que no son tan buenas. Bueno, desdichadamente, no importa cómo queremos que desaparezca el virus, COVID todavía está con nosotros. Y, como hablamos, está cambiando el virus, pero todavía está aquí. Y cuando tenemos una pregunta muy importante, y una que yo considero yo mismo, sinceramente considero por qué nos tiene que importar. Si el COVID está causando enfermedades menos severas y a menos riesgo de largo plazo que antes, los hospitales están funcionando, todo sigue. ¿Por qué importa que el COVID todavía está aquí? Bueno, importa por esto.
aunque no estamos enfrentando unos riesgos temerosos como los últimos 2 años, todavía tenemos mucho de este virus que está circulando en la comunidad, con la potencialmente puede perturbar nuestras vidas. Y hablamos de los cambios positivos, de las nuevas variantes, pero además el virus está pasando cada vez más infeccioso. Y las buenas noticias, sabemos que la máscara, por ejemplo, puertas adentro, previene la infección, el contagio, pero el virus está cambiando y cada vez está más infeccioso y el riesgo de estar infectado a puertas abiertas o al aire libre es menor. Desdichadamente, hay inclusive ejemplos recientemente donde el virus se contagia en lugares afuera, al aire libre, cuando están todos juntos mucho tiempo, un montón de gente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mí no me asusta para usar máscara afuera. Todavía yo puedo entrar a lugares públicos sin máscara por unos minutos, pero cuando voy a pasar mucho tiempo con gente, mucho tiempo adentro, me siento más cómoda poniéndome la máscara y sabiendo que hay mucho COVID en la comunidad es posible, pero prefiero no pasar varios días sufriendo de estos síntomas como una gripe y realmente no quiero que este virus perturbe mi vida. No quiero que perturbe la vida, de mi familia, de mis niños, que hagan sus actividades y en las aventuras que podemos tener con la familia, disfrutando viajar y el área de Santa Bárbara. Pero cada uno para considerar si es unos pocos días de sufrimiento de los síntomas, quizás de algunas personas de mala suerte que están desarrollando el COVID a largo plazo, o tener que faltar al trabajo, a la escuela, o tener que hacer otra cita para el distrito, tener que cancelar un viaje, por ejemplo. Piense de que el virus todavía está aquí con nosotros. Y si usted se acuerda de eso todo el tiempo y se preocupa, haga planes. Y así puede usted seguir adelante. Y ahora veremos el verano. ¿Qué pasa si aquí en Santa Bárbara experimentamos un resurgimiento este verano? Bueno, una pausa. Queremos agradecerle a todos los que han estado aquí haciendo el seguimiento de los casos en estos 2 años. Esto es el gráfico tan familiar de la pandemia, del tablero del condado de Santa Bárbara y el Departamento de Salud Pública. Esto es muy bueno e importante para nosotros en la comunidad para tratar de tener sentido de la epidemia local, por ejemplo, y todos los números. Y usted ha cambiado este panorama. Ahora, en el invierno de 2020, la cantidad de las medidas eran diferentes que lo que es en 2022 ahora. Y es como comparar manzanas con naranjas. Pocas personas que tienen COVID esta semana están realmente un análisis de PCR que se reporta al condado y al estado y al final se muestra en este gráfico. Esa proporción, ese porcentaje de todos los casos que están mostrando en este gráfico son mucho menos que antes. Y como el promedio de cifras ha cambiado, se hace más desafiante realmente correctamente entender de cuánta infección tenemos en la comunidad. Pero tenemos otras oportunidades de mirar a medidas objetivas, incluyendo el agua de desperdicio o las aguas negras. Ahora, las enfermedades infecciosas causan virus y después se secreta en el excremento cuando tenemos una infección. Aunque sea una enfermedad respiratoria, el virus se va al intestino y termina en su baño. Y cuando los casos en la comunidad aumentan, salen a las aguas hervidas y se muestran ese virus. Y para la gente que tiene el COVID-19, cuando se disminuye en la comunidad, entonces va a haber menos virus en las aguas hervidas o en las aguas de desperdicio o en las aguas de los baños. Y cuando los casos disminuyen, vemos de que el virus en las aguas de desperdicio es menor. Es una manera sofisticada de hacer un seguimiento de la enfermedad porque no está influenciado de cómo se analiza la gente, cuánta gente se hace la prueba. Y por esa razón, los expertos en todo el país, incluyendo aquí en Santa Bárbara, en la ciudad de Santa Bárbara, en Cottage Health y UCSB, ahora están estudiando el agua de desperdicio, las aguas negras, para ver la concentración del virus. Hay dos partes, la N1 y N2. Y aquí está respectivamente en color naranja y color azul. El año pasado, en la ciudad de Santa Bárbara, en el agua de desperdicio, temprano se vieron
lo que parece pequeños subiditas de ese surgimiento. Y eso era el verano pasado. Y después siguió por ese gran resurgimiento en el centro del gráfico, como al fin del año pasado, al principio de este año. Y después vemos COVID-19 está un nivel moderado por los últimos 3 meses, está con nosotros, con un resurgimiento de primavera que nunca bajó. Y ahora, en las últimas 3 semanas, vemos en el resto del país y en el estado lo que vemos una especie de incremento de casos a la parte derecha de este gráfico. Y para enfatizar el punto que estoy haciendo, aquí les muestro todos los gráficos. La ciudad de Santa Bárbara, la información de agua de desperdicio, o aguas negras o aguas servidas, durante el resurgimiento de Delta y Omicron refleja la cantidad de casos. Ahora, desdichadamente, el porcentaje es diferente. Quiere decir algo diferente. La gente que se hace su análisis en casa y se recupera, pero no muestran esta información. Bueno, no necesitamos que cada persona con COVID aparezca en el gráfico. Lo que pasa es una manera de hacer un seguimiento de esta pandemia, la epidemia y el estado del COVID actual más correctamente en las semanas y los meses venideros. Cuando miramos estos gráficos, nos hace recordar de que las aguas servidas o el agua negra o el agua de desperdicio también nos permite entender cuánta enfermedad hay en la comunidad. Gracias a todos los que han trabajado con esto y esperemos de que públicamente tengamos más información para hacer un seguimiento de esto en los próximos meses. Bueno, y una parte final, no las buenas noticias, es de el Medicine Journal de esta semana. A las infecciones de hace unos meses dan protección durante el verano, pero ahora nos enteramos de que quizás no es el caso. En Estados Unidos hay 2 subvariantes de Omicron que se llama BA4 y BA5. Y ahora se están resurgiendo y son el virus más común de Omicron en Estados Unidos. Y aquí ustedes pueden ver, ahora han puesto un gráfico que en las últimas semanas, en el color verde, en el COVID-19 están desglosados el BA5, el BA6 que están en verde, que son los que muestra BA4 y BA5. En las últimas 6 semanas estas 2 variantes están haciéndose cargo de la mayoría de los casos de COVID en Estados Unidos, la BA4 y BA5. Y que ahora la información que tenemos en un resurgimiento de estas variantes y muchas personas en Sudáfrica que tuvieron una infección inicial de COVID volvieron a agarrarse la infección con el BA y BA4 y BA5. Y esta semana hubo información de laboratorio, esencialmente dice lo mismo. Y en el Journal de Medicina, y los científicos en Boston ven que las personas que tienen anticuerpos, que tenían una infección de COVID o que estaban vacunados, cómo andaban con estas subvariantes contra BA4 y B5. Desdichadamente los resultados no fueron buenos. Ninguno de los grupos parece que pudieron neutralizar el BA4 o BA5 muy bien. ¿Qué significa eso? Bueno, es un recordatorio que, aunque hay muy buenas noticias con respecto a las tendencias, la manera que esta pandemia está cambiando, estamos enfrentando ahora un aumento de COVID-19 en la comunidad como entramos el verano. Y la mejor manera de evitarlo y perturbar su vida es mantener e informarse informado con toda la información, por ejemplo, del agua de ejercicio, usar las máscaras, estar afuera la mayor cantidad de tiempo, pero el virus no se ha ido. Y por eso queremos agradecerlos y por estar informado y sinceramente les deseo a todos un muy buen verano seguro.